Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a reforzar y explicar la segunda parte del curso que hemos desarrollado. Se trata de la gestión de bases de datos. Para ello, vamos a acceder a un archivo de base de datos que hemos creado durante el desarrollo de la clase. En primer lugar, vamos a recordar cuáles son los objetos de una base de datos que hemos estudiado. Hemos estudiado las tablas, hemos estudiado los formularios, informes y las consultas. Para poder crear estos objetos de una base de datos, utilizamos el software MS Access, como es el que estamos observando ahora. Muy bien, para crear una tabla de base de datos, vamos a la opción Crear, a la cinta de opciones Crear. Y aquí podíamos elegir la opción Tabla y esta tabla podíamos verla en dos vistas, tanto en la vista Diseño, donde teníamos la posibilidad de insertar los distintos campos de la tabla y por cada uno de los campos configurar las propiedades de estos campos. Y la vista Hoja de datos que permitía observar la tabla en forma de acuerdo a los datos que se estaban insertando. Vamos a ver un ejemplo. La tabla artículos, esta es la vista hoja de datos, ahí estamos viendo los distintos campos que se han creado. Si hacemos clic aquí en la opción de vista diseño, vamos a ver la tabla en vista diseño con los campos que se les creó, el tipo de dato que corresponde a cada campo y de acuerdo a cada campo, la configuración de las propiedades de ese campo. En segundo lugar, nosotros aprendimos a crear formularios, ¿no? Para ello, igual accedíamos a la cinta de opciones Crear y nosotros teníamos tres formas de crear un formulario. A través del diseño de un formulario en blanco, de un formulario en blanco utilizando este icono y un diseño del formulario de la tabla que teníamos abierta en ese momento. Pero también utilizamos el asistente para formularios. Entonces vamos a repasar. Este asistente para formularios nos indicaba el paso a paso que podíamos seguir para crear un formulario. El formulario también podíamos verlo. Vamos a activar el formulario de artículos. Necesito cerrar esta tabla. Y ahora sí vamos a abrir, aquí está, el formulario artículos, ¿no? Que también tenía varias opciones de vista, de visualización. Entonces, para ello, en la cinta de opciones inicio, podíamos ver que el formulario tiene también su vista de diseño, que es la que estamos viendo, tiene su vista de presentación y tiene la vista de formularios, ¿no? Que nos permite identificar o ir viendo cómo va quedando el formulario. Luego también vimos cómo crear los informes, ¿no? También a través de la cinta de opciones Crear, nosotros accedíamos al grupo de opciones sobre los informes, que también habían varias formas de poder crear informes, entre ellas el asistente para informes, que también por medio de una secuencia de pasos podíamos ir creando informes. Entonces, voy a cancelar, vamos a abrir el informe de artículos y tenemos aquí la propuesta que se hizo en ese entonces, ahí tenemos el informe de la tabla artículos. El informe también tenía varias vistas, ¿no? La vista de diseño, donde se iba insertando todos los elementos que queríamos considerar en el informe. La vista de presentación, donde ya podíamos ir viendo cómo quedaba el informe. La vista de preliminar, donde ya se podía ver a manera de impresión cómo iba a quedar este informe, y también la vista de informes, donde podíamos ir teniendo alguna información de estos informes.
Por último, en el tema de base de datos, aprendimos a crear consultas de la base de datos, entendiendo que estas consultas pues son formas de acceder a los datos de una o más tablas y que podíamos organizar esos datos y crear nuevos campos calculados con los datos existentes de la forma en que el usuario mejor lo entienda o de acuerdo a la necesidad del usuario. Entonces, estas consultas también podían ser vistas en modo diseño, que es donde se crea la consulta, de acuerdo a las tablas y los campos que se requieren, ¿no? Y también podemos ver en vista SQL, que vendría a ser el código que se genera cuando vamos combinando tablas, campos y lo que queremos que se muestre en la consulta, ¿no? Todos estos elementos, las tablas, formularios, informes y consultas, necesitan de una característica de las tablas. Y esta característica de las tablas es que ellas deben estar relacionadas. Al momento de relacionar las tablas, estamos indicando que existe una conexión entre estas dos tablas y que la información de una se complementa en la otra, ¿no? Entonces, para que los distintos objetos de la base de datos también puedan dar información correcta, las tablas que se utilizan deberían estar combinadas. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado el repaso de la segunda parte del curso, es base de datos.